El café se había enfriado hacía horas, pero la doctora Karen Blake no se dio cuenta. Estaba encorvada sobre la pantalla de su computadora en la tenue sala de control del Radio Observatorio de Nevada, observando las ondas de datos que pasaban ante sus ojos cansados. El turno de noche siempre estaba en silencio. Solo ella y los interminables susurros del espacio casi todas las noches no traían nada más que estática cósmica y la ocasional señal de un pulsar. Esta noche se sentía diferente. Karen se frotó los ojos y miró la hora, las 3 de la mañana. Su reemplazo no llegaría hasta dentro de 5 horas, y de todos modos, ya había bebido demasiado café para dormir. Volvió a la pantalla y se quedó paralizada. Sepultado en el ruido, había algo que aceleraba su corazón. La señal no se parecía a nada que hubiera visto antes. Pulsaba con precisión matemática, repitiendo el mismo patrón cada 47 minutos y 12 segundos. Karen llevaba 15 años estudiando radioastronomía. Sabía la diferencia entre los fenómenos cósmicos naturales y algo artificial. Esto era definitivamente artificial. Tomó su teléfono y llamó al Dr. Ryan Martínez, su compañero de investigación, que vivía a 20 minutos de distancia. El teléfono sonó 6 veces antes de que su voz soñolienta respondiera: «Karen, ¿sabes qué hora es?» «Ryan, tienes que bajar ahora mismo. Encontré algo». «¿No puedo esperar hasta mañana?» Estaba teniendo el sueño más increíble sobre Ryan. «En serio, esto no es un pulsar ni un quasar ni nada que hayamos catalogado antes. Esto es algo completamente distinto». La urgencia en su voz debió de haberle contagiado porque lo oyó moverse al otro lado de la línea. «Dame 20 minutos. No toques nada hasta que llegue». Karen pasó los siguientes 20 minutos observando la señal, tomando notas y realizando análisis preliminares. Los patrones matemáticos eran complejos, pero estaban claramente estructurados. Había secuencias repetidas que parecían código intercaladas con lo que parecían datos numéricos. Cuanto más lo estudiaba, más se convencía de que se trataba de alguna forma de comunicación. Ryan irrumpió por la puerta con el pelo de punta en 3 direcciones y la camisa al revés. «Vale, enséñame qué tienes». Karen señaló la pantalla. «Mira esto». La señal se repite cada 47 minutos y 12 segundos exactamente. La fuente parece provenir de VGA, a unos 25 años luz de distancia. Ryan se inclinó sobre su hombro y estudió los datos. Su expresión se tornó más seria a medida que pasaban los minutos. «Esto no puede ser un mal funcionamiento del equipo. El patrón es demasiado regular, demasiado complejo, eso es lo que pensé. Pero mira esta parte». Karen resaltó una sección de la señal. «Estas secuencias numéricas se repiten a lo largo de la transmisión, pero están integradas en diferentes contextos cada vez. Son como sus coordenadas o puntos de referencia. Trabajan juntas durante las siguientes 3 horas. Analizaron la señal con todos los programas de análisis que tenían. Mientras el sol comenzaba a salir sobre el desierto de Nevada, habían decodificado suficiente de la transmisión para comprender su estructura básica. Lo que encontraron los dejó a ambos en silencio. Karen Ryan dijo lentamente: «Parecen comunicaciones militares». Sé que su voz era apenas un susurro. La señal contenía lo que parecían ser informes de estado, coordenadas de posición e información táctica, incluso sin comprender completamente el lenguaje alienígena. Los datos matemáticos presentaban una imagen clara de los movimientos de la flota, posiciones defensivas, vectores de ataque. «¿A quién llamamos Ryan?», preguntó antes de que Kieran pudiera contestar. El identificador de llamadas mostró a la directora Janet Murphy. Su jefa, Karen, nunca había sabido que Janet llamara. «Antes de las 8 de la mañana, Dr. Blake, los necesito a usted y al Dr. Martínez en mi consultorio. No hable de sus hallazgos con nadie más». «¿Cómo llegó aquí?». Karen y Ryan se miraron con creciente inquietud. Empacaron sus datos y se dirigieron al edificio de administración en silencio. El consultorio de Janet estaba en el 3er piso. La encontraron esperando con 2 personas que no reconocieron. Una era una mujer de mediana edad con traje de negocios y el otro un hombre con uniforme militar. «Dottore Bielle. Dottore Martínez. Por favor, siéntese. Soy la agente Sarah Collins de la Agencia de Seguridad Nacional y el coronel Pete Sanders de la Oficina de Inteligencia Científica de la Fuerza Aérea». Karen sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo supo de la señal? Agente Collins habló primero. «Dr. Blake. Ciertas frecuencias de radio se monitorean continuamente con fines de seguridad nacional. Su descubrimiento activó alertas automáticas en varios sistemas gubernamentales.
El coronel Sanders se inclinó hacia adelante. Necesitamos saberlo todo. Durante las siguientes 2 horas, Karen y Ryan explicaron sus hallazgos. Mostraron los patrones matemáticos, las secuencias repetitivas y sus conclusiones preliminares sobre el origen artificial de la señal. Los funcionarios del gobierno escucharon sin interrupciones, tomando notas y, ocasionalmente, intercambiando miradas significativas al terminar. El coronel Sanders guardó silencio durante un largo momento y luego dijo algo que lo cambió todo: damas y caballeros. Basándonos en lo que vemos aquí, tenemos razón para creer que esta transmisión contiene comunicaciones militares tácticas de una fuente extraterrestre. La señal parece estar discutiendo coordenadas que coinciden con nuestro sistema solar. Ryan rió nervioso. No puede hablar en serio. El agente Collins abrió una carpeta clasificada y les mostró mapas estelares con anotaciones matemáticas. Doctor Martínez, llevamos varios meses rastreando señales inusuales. Lo que descubrió anoche es la pieza faltante de un rompecabezas muy inquietante. Karen miró fijamente los documentos que tenía delante. La realidad de la situación empezó a calar hondo. No solo habían interceptado comunicaciones alienígenas aleatorias, sino que habían espiado accidentalmente lo que parecían ser planes de invasión. ¿Qué pasa ahora?, ella le preguntó al coronel Sanders. Se levantó y se ajustó el uniforme. Doctores, nos ayudarán a averiguar qué planean exactamente estos extraterrestres, porque si tenemos razón sobre el contenido de esta señal, la Tierra podría estar en mayor peligro del que jamás imaginamos. Afuera de la ventana, el sol de Nevada ascendía hacia el cielo despejado del desierto. Comenzando otro día normal en un planeta que acababa de descubrir que, después de todo, podría no estar solo en el universo. El sótano de las instalaciones de Nevada se había transformado de la noche a la mañana. Bancos de computadoras zumbaban a lo largo de las paredes y cables serpenteaban por el suelo como enredaderas electrónicas. Karen nunca había visto tanto equipo en un solo lugar. El personal militar trabajaba junto a científicos creando una extraña mezcla de batas de laboratorio y uniformes. La DRA. Amy Chen llegó el segundo día. Era lingüista de Harvard, especializada en reconocimiento de patrones en lenguas antiguas. Karen la observó desempacar cajas de libros y programas de computadora con títulos que no podía pronunciar. Los patrones en su señal son fascinantes, le dijo Amy a Karen. Durante el almuerzo en la cafetería de las instalaciones, nunca había visto estructuras matemáticas como estas. Definitivamente son artificiales, pero la lógica detrás de ellos es completamente ajena. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en decodificarse?, Karen preguntó. Amy se encogió de hombros. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Básicamente, estamos tratando de aprender un idioma completamente extranjero sin diccionario y sin profesor en la mesa de al lado. Danny Wright le explicaba algo al coronel Sanders. Danny era un informático del MIT que parecía apenas tener edad para conducir. Sus dedos volaban sobre el teclado de su portátil. Mientras hablaba, la señal se repetía cada 47 minutos, pero el contenido cambiaba ligeramente cada vez. Danny decía, es como si estuviéramos recibiendo actualizaciones de una conversación en curso. El coronel Sanders asintió. ¿Puede grabar todo y asegurarse de que no nos perdamos ninguna transmisión ya realizada? Señor, tengo programas en ejecución que capturarán cada señal de ese sector del espacio. Si tan solo susurran, lo oiremos. Karen se unió a su conversación. Danny, ¿has notado algún patrón en cómo cambia el contenido? Danny sonrió. De hecho, sí. Mira. Ante esto, giró la pantalla de su portátil hacia ellos. Las secuencias numéricas en la sección 3 han aumentado constantemente durante las últimas 48 horas. Si tuviera que adivinar, diría. Son temporizadores de cuenta regresiva, coronel. Sanders se inclinó hacia adelante. Cuenta regresiva para lo que necesitamos averiguar, señor. 3 días después, Amy Chen hizo el primer avance. Llamó a todos a la sala principal de análisis. Su rostro estaba pálido de emoción y miedo. He identificado lo que parecen ser designaciones de unidades. Anunció que estos símbolos representan diferentes grupos o flotas. Cuento al menos 12 designaciones distintas, posiblemente. Ryan estudió los símbolos alienígenas en la pantalla mural. 12 flotas, eso es lo que parece, pero hay más. Amy cambió a otra pantalla. Estas secuencias parecen ser comandos tácticos, órdenes de movimiento, informes de posición, ese tipo de cosas. El agente Collins,
quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de las sesiones informativas, habló. «Dr. Chen, ¿está diciendo que esto es comunicación militar?» «Digo que parece una operación militar coordinada que involucra a varias unidades. Una gran operación militar coordinada». La sala quedó en silencio. Karen sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Danny se aclaró la garganta. «Hay algo más. Los temporizadores de cuenta regresiva que mencioné son todos sincronizados y todos apuntan a la misma fecha, aproximadamente dentro de 18 meses. El coronel Sanders se levantó abruptamente, 18 meses antes de... ¿Qué? Aún no lo sabemos, señor, pero lo que sea que estén planeando, sucederá de golpe y será a gran escala en las próximas semanas. El equipo trabajó sin descanso para decodificar más comunicaciones extraterrestres. La imagen resultante fue aterradora. En su claridad, los extraterrestres, a quienes habían comenzado a llamar el colectivo, estaban planeando algo masivo. Amy Chen descubrió que los extraterrestres tenían una designación para el sistema solar de la Tierra. Más inquietante aún, tenían un término específico que usaban para referirse a la humanidad. Cuando finalmente lo tradujo, el significado hizo que todos en la sala guardaran silencio. «Amenaza emergente». Amy dijo, su voz apenas era un susurro. «Nos llaman amenaza emergente». «¿Qué tipo de amenaza?». Collins preguntó, por lo que entiendo, que les preocupa nuestro desarrollo tecnológico, en concreto nuestras comunicaciones por radio y los primeros esfuerzos de exploración espacial. Karen sintió que el corazón le latía con fuerza. Nos ven como una amenaza porque podemos comunicarnos, al parecer. Hay referencias a otras especies que fueron eliminadas en etapas similares de desarrollo. El colectivo parece tener una política para evitar que posibles rivales avancen más allá de cierto nivel tecnológico. Danny había permanecido en silencio durante la discusión, pero ahora levantó la vista de su ordenador con los ojos muy abiertos. «Chicos, creo que sé para qué sirve la cuenta regresiva». Puso su análisis en la pantalla principal. Gráficos y tablas llenaban la pantalla mostrando los patrones de movimiento ocultos en las comunicaciones alienígenas. Las 12 designaciones de flota no están distribuidas aleatoriamente, sino que convergen en un único punto en el espacio, un punto que está exactamente a 18 meses de distancia a su aparente velocidad de viaje. Donde el coronel Sanders exigió, Danny destacó una sección del mapa estelar. «Aquí está nuestro sistema solar». La sala estalló en voces de asombro, pero la agente Collins levantó la mano para pedir silencio. «¿Están seguros de este análisis?». «Tan seguros como». «Puedo estar sin entender completamente su tecnología, pero señor, hay más. Basándonos en las comunicaciones tácticas, cada una de estas flotas parece ser enorme. Estamos hablando de una fuerza de invasión coordinada sin precedentes en la historia de la humanidad». Karen miró la pantalla que mostraba las posiciones de la flota alienígena, 12 puntos de luz, todos moviéndose hacia la Tierra. «¿Cuánto tiempo llevan viajando?». «Patrones de comunicación, al menos 2 años. Quizás más. Esta operación ha sido planeada durante mucho tiempo». Amy revisó su análisis lingüístico. «Hay referencias a operaciones previas contra otras especies. El colectivo parece haber hecho esto antes. Muchas veces tienen procedimientos, protocolos, métodos operativos estándar para eliminar civilizaciones emergentes». El agente Collins tomaba notas rápidamente. «¿Qué tipo de procedimientos?». «Esterilización planetaria completa. No toman prisioneros. No negocian. No dejan supervivientes. Su objetivo parece ser la eliminación completa de cualquier especie que pueda eventualmente desafiar su dominio en la galaxia». El coronel Sanders se acercó a la ventana y miró fijamente el desierto de Nevada. 18 meses. No es mucho tiempo para prepararse para una guerra contra una civilización interestelar. «Señor». Danny dijo en voz baja, «hay algo más. Las comunicaciones que hemos estado interceptando no están cifradas. El colectivo no parece creer que ninguna especie primitiva pueda interceptar o decodificar sus transmisiones. Eso significa que para nosotros». Danny sonrió por primera vez en días. «Significa que no saben que estamos escuchando. Tenemos 18 meses para prepararnos y no tienen ni idea de que sabemos. Ya vienen». Karen miró a su alrededor, a los rostros de sus colegas, científicos, oficiales militares y agentes de inteligencia, todos unidos por la certeza de que la humanidad se enfrentaba a la extinción. Pero por primera vez desde el descubrimiento de la señal, sintió una chispa de esperanza. «Entonces, más vale que esos 18 meses cuenten», dijo. «Afuera,
El sol se ponía sobre las montañas de Nevada, tiñendo el cielo de brillantes naranjas y rojos en algún lugar de esa vasta oscuridad. 12 flotas alienígenas se dirigían hacia la Tierra, pero la humanidad ya no estaba indefensa. Sabían que el enemigo venía y tenían tiempo para prepararse. La verdadera pregunta era si 18 meses serían suficientes. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento de la señal alienígena. Un pequeño equipo en Nevada se había convertido en una operación masiva, extendida por varios países, Kieran apenas reconocía el mundo. Ciudades que habían sido enemigas durante décadas. Ahora trabajaban juntas. Científicos compartían investigaciones que habrían sido secretos clasificados. Apenas unos meses antes, el almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de mando del recién construido cuartel general de defensa Terran en Colorado. La instalación se había construido en tiempo récord. Excavada en las profundidades de la montaña para protegerla de los bombardeos orbitales, Jake había sido elegido para liderar la defensa de la Tierra debido a su experiencia en guerra naval y su capacidad de pensar como un comandante enemigo. ¿Cuántas naves tenemos listas?, preguntó Jake a la capitana Lisa Ford, quien se había convertido en su jefa de personal. 17 están listas para el combate, señor. Otras 33 están en diversas etapas de construcción. El problema es no construirlas lo suficientemente rápido. El problema es entrenar a las tripulaciones para operar tecnología que apenas entendemos. Jake asintió con gravedad. Las naves se construyeron utilizando una combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena, obtenida mediante ingeniería inversa de ovnis estrellados que los gobiernos habían recuperado en secreto durante décadas. Durante 50 años, los líderes mundiales habían ocultado la existencia de visitantes extraterrestres. Esos artefactos alienígenas ocultos eran la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La DRA. Karen Blake entró al centro de mando con una tableta llena de datos. Parecía cansada, pero decidida. Almirante, hemos interceptado nuevas comunicaciones del colectivo. Están discutiendo algo llamado Operación Limpieza. Parece ser su procedimiento estándar para eliminar especies primitivas. ¿Qué implica?, Jake preguntó. Bombardeo orbital de todos los principales centros de población, seguido de fuerzas terrestres para eliminar a cualquier superviviente. Son muy minuciosos, señor. Han hecho esto con al menos otras 7 especies en los últimos 1000 años. Capitán Ford. Estudió las comunicaciones extraterrestres traducidas. ¿Cuánto suele durar la operación, según sus registros? Entre 6 y 12 horas para una esterilización planetaria completa. Son eficientes. Jake se dirigió a la gran pantalla que mostraba las posiciones defensivas de la Tierra, 17 naves contra 12 flotas alienígenas. Las cifras no eran alentadoras. Dr. Blake, usted mencionó que los extraterrestres no cifran sus comunicaciones. Aún podemos interceptar todo lo que envían. Sí, señor. Danny Wright ha mejorado nuestra capacidad de escucha. Podemos oír drásticamente cada mensaje que se transmiten. Todavía no saben que estamos escuchando. ¿Correcto? No tienen ni idea de que una especie primitiva puede interceptar sus comunicaciones cuánticas. Nunca antes en su historia había sucedido. Jake sonrió por primera vez en semanas. Entonces tenemos una ventaja. No esperan. Capitán Ford. Quiero que organices una reunión con el Dr. Chen y el equipo de lingüística. Si podemos escuchar sus comunicaciones, quizá podamos hacer más que solo escuchar. 2 horas después, la sala de conferencias estaba repleta de las mentes más brillantes de la humanidad. La DRA. Amy Chen estaba sentada a la cabecera de la mesa, con traducciones impresas de comunicaciones extraterrestres esparcidas frente a ella. Danny Wright tenía varias computadoras portátiles abiertas, cada una monitoreando diferentes aspectos de las transmisiones colectivas. La idea es simple, Jake explicó al grupo, llevamos meses escuchando sus comunicaciones. Entendemos su idioma, sus protocolos, su estructura de mando. ¿Y si pudiéramos enviarles información falsa? Amy Chen levantó la vista de sus traducciones. ¿Te refieres a piratear su red de comunicaciones? Si no saben que existimos como amenaza tecnológica, no esperarán que interfiramos en sus comunicaciones. Danny Wright ya estaba escribiendo en su computadora portátil. Es teóricamente posible, señor. Su sistema de comunicación utiliza entrelazamiento cuántico, pero los protocolos son sorprendentemente simples. Nunca han tenido que preocuparse por la seguridad, porque ninguna especie ha podido interceptar sus mensajes antes. ¿Qué tipo de información falsa podríamos? Envía al Capitán Ford.
Preguntó Dodd. Karen sonrió. Podríamos hacerles creer que la Tierra tiene más defensas que las que tenemos en realidad, o podríamos enviar órdenes contradictorias a sus diferentes flotas para confundir su coordinación. Oami añadió, podríamos hacerles creer que la Tierra está protegida por otra especie alienígena, algo que les haría reconsiderar la invasión por completo. Se inclinó hacia adelante para explicar esa idea. El colectivo se ha encontrado con otras especies avanzadas antes. Hay referencias en sus comunicaciones a disputas territoriales y límites negociados. Si pudiéramos hacerles creer que la Tierra está bajo la protección de una civilización alienígena más poderosa, podrían decidir que la invasión no vale la pena. Danny ya estaba trabajando en los aspectos técnicos. Puedo crear una red de comunicación falsa que parezca originarse en el espacio profundo. Hacer que parezca que hay una flota alienígena masiva protegiendo la Tierra. ¿Cuánto tiempo tomaría configurarla? Jake preguntó. 2 semanas, quizás 3. La parte más difícil será hacer que las señales falsas parezcan auténticas. Necesitamos estudiar a fondo sus patrones de comunicación. El capitán Ford planteó una inquietud. ¿Qué pasaría si intentan verificar la información? Contactar a este protector alienígena ficticio. Amy había estado pensando en esto. Hacemos que la especie ficticia parezca hostil para contactar a muchas especies avanzadas en los registros del colectivo. Evitar la comunicación directa con otras. Podríamos crear un protector poderoso pero aislacionista. Durante las siguientes 3 semanas, el plan tomó forma. Danny creó una red de transmisores que podrían transmitir comunicaciones alienígenas falsas. Amy desarrolló una red completa. Especies alienígenas ficticias con su propio idioma, cultura y tecnología. Karen coordinó observatorios de todo el mundo para crear lecturas falsas de sensores que respaldaran el engaño. La especie ficticia se llamaba los Guardianes. Según las comunicaciones falsas, eran una raza antigua que protegía a las especies más jóvenes de la extinción. Supuestamente habían estado observando la Tierra durante miles de años, esperando que la humanidad se desarrollara lo suficiente como para que valiera la pena protegerla. La belleza de este plan, explicó Jake al presidente durante una sesión informativa clasificada, es que se basa en la propia experiencia colectiva. Saben que existen otras especies poderosas. Saben que las disputas territoriales pueden ser costosas. Si creen que la Tierra está bajo la protección de los Guardianes, tendrán que sopesar el costo de la invasión frente a la posibilidad de una guerra con un enemigo más avanzado. El presidente estudió el plan cuidadosamente. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos desmienten? Entonces lucharemos con todo lo que tenemos, señor. Pero al menos habremos intentado evitar la guerra por completo. Y si funciona, entonces, es hora de construir más naves y preparar mejores defensas. De cualquier manera, estamos en mejor situación que ahora. El comandante Ben Taylor, quien supervisaba la construcción de la flota de defensa de la Tierra, habló, señor presidente. Incluso si el engaño funciona temporalmente, aún debemos estar listos para la guerra. El colectivo podría decidir poner a prueba a nuestros guardianes ficticios. ¿Cómo van nuestros preparativos?, preguntó el presidente. Mejor de lo esperado, señor. Tener un enemigo común ha unido al mundo de maneras que nunca imaginamos. Países que no podían llegar a acuerdos comerciales ahora comparten tecnología militar. Estamos construyendo naves más rápido de lo que nadie creía posible. Jake añadió, la clave es que no solo estamos construyendo naves, sino que las estamos construyendo usando tecnología colectiva aprendida de sus propias comunicaciones. Ya sabes, sus armas, sus tácticas, sus debilidades. Cuando lleguen, estaremos listos con defensas diseñadas específicamente para contrarrestar sus ventajas. El presidente decidió implementar el engaño de los guardianes, pero continuar construyendo nuestra flota como si el engaño fracasara. Quiero que estemos listos para la guerra al terminar la reunión. Karen miró por la ventana hacia el cielo nocturno. 12 flotas alienígenas seguían avanzando hacia la Tierra, pero la humanidad ya no estaba indefensa. Tenían un plan, tecnología y, lo más importante, algo que el colectivo nunca antes había enfrentado. Una especie que podía usar sus propias comunicaciones en su contra. La señal no estaba destinada a los humanos, pero habían respondido de todos modos. Ahora iban a usar esa respuesta para salvar a toda su especie. La verdadera prueba llegaría cuando el colectivo llegara y descubriera que la especie primitiva que habían venido a exterminar había estado escuchando cada palabra. La flota alienígena llegó un martes por la mañana, tal como las computadoras habían predicho.
El almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de mando observando cómo aparecían 12 naves enormes en el borde del sistema solar. Cada nave era del tamaño de una ciudad, repleta de armas que podían destruir planetas. Su posición de espera cerca de Júpiter informó la capitana Lisa Ford. No había movimiento hacia la Tierra, pero Jake sintió con el corazón latiendo con fuerza, pero mantuvo la voz firme. ¿Se están comunicando? Danny Wright levantó la vista de su estación de monitoreo. Sí, señor. Se están transmitiendo entre sí e intentando contactar con su mundo natal. El retraso imposibilita la comunicación en tiempo real, pero siguen los procedimientos estándar. La DRA. Amichen escuchaba las transmisiones alienígenas por sus auriculares. ¿Estás confundido? El almirante, el comandante de la flota, informa que el sistema parece estar defendido, pero las defensas no coinciden con sus informes de inteligencia. Jake sonrió con tristeza. El guardián. El engaño había funcionado durante los últimos 6 meses. Danny había estado transmitiendo comunicaciones falsas que hacían parecer que la Tierra estaba protegida por una antigua especie alienígena. Las señales falsas sugerían que poderosas naves guardianas estaban ocultas por todo el sistema solar esperando defender a la humanidad. ¿Qué están diciendo exactamente? Jake le preguntó a Amy, tradujo. Rápidamente, el comandante de la flota pide aclaraciones al mundo natal. Está detectando lo que cree que son señales de energía de los guardianes cerca de la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. Quiere saber si el colectivo tiene autorización para enfrentarse a las fuerzas de los guardianes. La capitana Ford revisó su pantalla táctica. Nuestras naves están en posición. Almirante 43, naves listas para el combate, ocultas tras la Luna y en el cinturón de asteroides. Los extraterrestres aún no pueden verlas. Jake había desplegado la flota terrestre usando tácticas aprendidas al interceptar comunicaciones colectivas. Sabía exactamente cómo se acercarían a la Tierra, qué formaciones usarían y dónde estaban sus debilidades. Era como jugar al ajedrez contra un oponente cuyos movimientos se podían predecir. «Señor», gritó Danny con urgencia. «El mundo natal del colectivo está respondiendo a la petición del comandante de la flota». Todos en el centro de mando guardaron silencio mientras Amy traducía la respuesta. «El mundo natal ordena a la flota que proceda con precaución. Autorizan un reconocimiento limitado, pero prohíben el uso de sal a gran escala hasta que puedan determinar la fuerza e intención de los guardianes». Jake se permitió un momento de esperanza. El engaño les estaba dando tiempo, tal como lo habían planeado, pero sabía que no duraría para siempre. Con el tiempo, el colectivo descubriría que las señales de los guardianes eran falsas. 3 naves colectivas se dirigen hacia la Tierra, informó el capitán Ford. Mantienen formaciones defensivas, obviamente esperando resistencia de los guardianes. Lancen la primera fase. Jake ordenó. La capitán Susan Wells recibe la señal a bordo de su nave, oculta tras la Luna. Ella comandaba las naves más rápidas de la flota terrestre, construidas para ataques relámpago. Todos los escuadrones, este es el líder Águila. Ejecuta Thunderbolt 1. Carta de Wells. Escuadrón de 12 naves alrededor del lado oscuro de la Luna. Se acercan a los exploradores alienígenas desde un ángulo inesperado. Las naves colectivas buscaban señales de energía de los guardianes y no notaron las naves humanas más pequeñas hasta que fue demasiado tarde. El primer enfrentamiento duró menos de 3 minutos. Naves armadas con armas de ingeniería inversa a partir de tecnología colectiva atacaron con fuerza y rapidez antes de desaparecer tras asteroides y escombros. 2 naves alienígenas resultaron gravemente dañadas y la tercera se retiró hacia la flota principal en el centro de mando. Jake observó la pantalla táctica con satisfacción. Se están replegando para reagruparse. Amy, ¿qué dicen? El comandante explorador informa que fue atacado por naves desconocidas con tecnología de los guardianes. Solicita refuerzos inmediatos, pero la satisfacción de Jake duró poco. Danny Wright levantó la vista de sus computadoras con expresión preocupada. Almirante, tenemos un problema. El colectivo está realizando escaneos profundos de las señales de nuestros guardianes. Están empezando a analizar las firmas cuánticas. ¿Cuánto tardarán en descubrir que las señales son falsas? Quizás 1 hora, señor. Su tecnología es más avanzada de lo que pensábamos. Jake tomó una decisión rápida. Todas las unidades, ejecuten Thunderbolt 2, ataque total. El capitán Ford abrió las comunicaciones con toda la flota terrestre. Todas las naves, este es el mando.
Están autorizados para operaciones de combate. Repito. Están autorizados para operaciones de combate. 43 naves humanas emergieron de sus escondites por todo el sistema solar. Vinieron tras asteroides, desde la sombra de Marte, desde el lado oscuro de la Luna, la flota colectiva, que esperaba enfrentarse a tecnología humana primitiva, se vio repentinamente rodeada de naves que usaban sus propias armas avanzadas. El comandante Tony García lideró el asalto a la nave de mando colectiva. Su escuadrón de cruceros pesados había sido modificado especialmente con las armas más poderosas que la Tierra podía construir. Las unidades se concentraron en disparar contra su nave de mando. Desactivaron su sistema de comunicaciones. La batalla se extendió por millones de kilómetros de espacio. Las naves humanas usaron las tácticas que habían aprendido al interceptar comunicaciones alienígenas, atacando los puntos débiles de las formaciones colectivas. Los alienígenas, confundidos por el ataque coordinado y aún inseguros de la participación de los guardianes, lucharon a la defensiva. Pero la situación comenzó a cambiar cuando el colectivo se dio cuenta de que luchaban contra humanos, no contra guardianes. Su comandante de flota, un veterano de muchos exterminios planetarios, se adaptó rápidamente a la nueva situación. Están cambiando de táctica. El capitán Ford informó que las naves alienígenas se están formando para un asalto concentrado contra la Tierra. Jake observó cómo las enormes naves alienígenas comenzaban a moverse hacia su planeta natal, incluso con todos sus preparativos. La flota terrestre estaba superada en número y armamento. Las naves colectivas simplemente eran demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado bien blindado. Amy Chen gritó de repente: «Detecto algo extraño en sus comunicaciones. El comandante de la flota está recibiendo nuevas órdenes del mundo natal». «¿Qué tipo de órdenes?». Amy escuchó atentamente las transmisiones alienígenas. El liderazgo colectivo exige saber por qué su flota está en combate con las fuerzas guardianas. Le están ordenando al comandante de la flota que explique la situación de inmediato. Danny Wright levantó la vista con una repentina comprensión. «Almirante, todavía creen que somos guardianes». Los ataques relámpago, la tecnología avanzada, las tácticas coordinadas. Todo encaja con sus expectativas de cómo lucharían los guardianes. Jake se dio cuenta de que esta era su oportunidad. «Danny, ¿puedes transmitir un mensaje usando los protocolos de los guardianes?» «Sí, señor, pero ¿qué debería decir?» El Dr. Chen ya estaba trabajando en la traducción. «Necesitamos enviar un mensaje que explique la participación de los guardianes sin revelar que en realidad somos humanos». Jake pensó rápidamente. «Diles que la Tierra está bajo protección de los guardianes y que cualquier agresión posterior resultará en una guerra a gran escala con el Imperio Guardián». Los dedos de DY revolotearon sobre su teclado mientras se preparaba para la falsa transmisión. El mensaje se transmitió en el colectivo. Frecuencias. Usando sus propios protocolos de comunicación, haciendo que pareciera provenir de una poderosa flota de guardianes. El efecto fue inmediato. Las naves colectivas detuvieron su avance hacia la Tierra y comenzaron a comunicarse frenéticamente con su mundo natal. Enviaban sus mensajes urgentes. El comandante de la flota reporta contacto con fuerzas guardianas. Solicita autorización para retirarse. Exige más información sobre la fuerza y las capacidades de los guardianes, pero entonces ocurrió algo inesperado. La DRA. Chen había estado estudiando los protocolos de rendición colectiva durante meses buscando cualquier ventaja que pudieran proporcionar. Al escuchar las confusas comunicaciones entre la flota y su mundo natal, se dio cuenta de que la estructura de mando colectiva tenía una debilidad crítica. «Almirante», dijo, «urgente, creo que sé cómo terminar esto sin destruir toda su flota». El colectivo tiene protocolos específicos para disputas territoriales. Si enviamos el mensaje correcto, podemos hacerles creer que han violado territorio guardián y que deben retirarse inmediatamente. Jake no dudó en hacerlo. Mamá preparó rápidamente un mensaje usando el lenguaje diplomático colectivo más formal. La transmisión afirmaba que la flota colectiva había entrado en el espacio de los guardianes sin autorización y que debía retirarse inmediatamente para evitar una guerra entre las dos civilizaciones. El mensaje se transmitió a través de todas las frecuencias colectivas a la flota alienígena. Parecía provenir de una nave diplomática guardiana que exigía su retirada inmediata. La respuesta llegó en cuestión de minutos. El mundo natal colectivo, reacio a arriesgarse a una guerra con una civilización guardiana desconocida pero aparentemente poderosa, ordenó a su flota retirarse del sistema solar de inmediato.
Jake observó con asombro cómo las 12 enormes naves alienígenas se alejaban de la Tierra y comenzaban a acelerar hacia el espacio profundo. La invasión había terminado, pero sabía que esto era solo el comienzo. El colectivo eventualmente descubriría la verdad sobre el engaño de los guardianes. Pero por ahora, la Tierra estaba a salvo. La humanidad se había enfrentado a su primera guerra interestelar y había salido victoriosa, no por una potencia de fuego superior, sino por el engaño de inteligencia, el coraje de responder a una señal que nunca estuvo destinada a ellos. 3 meses después de la retirada de la flota colectiva, la embajadora Rachel Stone se encontraba en la sala de reuniones de la primera estación espacial humana construida más allá de la órbita terrestre. Frente a ella, se sentaban 3 seres alienígenas que no se parecían en nada a los humanos. Provenían de un sistema estelar a 40 años luz de distancia, atraídos por los informes de la especie que había. Derrotaron al poderoso colectivo. Su victoria sobre el colectivo ha causado un gran revuelo en nuestra región de la galaxia, dijo el alienígena líder, quien habló a través de un dispositivo de traducción. Muchas civilizaciones sienten curiosidad por estos humanos que afirman estar protegidos por guardianes. Rachel mantuvo la expresión tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. Los alienígenas se llamaban Centuri y representaban una alianza de 12 especies diferentes. Habían llegado hacía 2 semanas solicitando contacto diplomático formal con los guardianes protectores de la Tierra. Los guardianes valoran su privacidad. Rachel respondió con cuidado. Prefieren trabajar a través de intermediarios como la humanidad. El diplomático Centuri inclinó la cabeza en lo que podría haber sido confusión. Sin embargo, nuestros sensores no detectan guardianes en este sistema, solo naves humanas en el centro de mando de la estación espacial. El almirante Jake Morrison observó la reunión diplomática a través de cámaras de seguridad. La DRA. Amy Chen se sentó a su lado, lista para brindar apoyo de traducción si es necesario. Lo está llevando bien. Amy observó, claramente sospechan de la historia de los guardianes. Jake asintió. El engaño perjudicó al colectivo porque eran arrogantes y nunca antes habían encontrado resistencia. Estos Centuri parecen más cautelosos y observadores. La capitana Lisa Ford entró al centro de mando con una tableta llena de informes. Almirante, hemos recibido respuestas de 6 civilizaciones alienígenas más que solicitan contacto diplomático. Se está difundiendo rápidamente la noticia de la victoria de la humanidad. Es difícil distinguir si son hostiles, señor. La mayoría parecen más curiosos que amenazantes, pero hay un mensaje que me preocupa. Lisa le mostró la tableta. Este proviene de una especie llamada hegemonía. Exigen saber por qué los guardianes interfirieron en las operaciones colectivas. Jake estudió el mensaje. El tono era agresivo y desafiante. ¿Qué sabemos de hegemonía? Según las comunicaciones Centuri que hemos interceptado, son una de las fuerzas militares más poderosas de esta parte de la galaxia. Han tenido disputas territoriales con los guardianes. Amy parecía preocupada. Si exigen contacto directo con los guardianes, estamos en problemas. No podemos seguir engañando eternamente. En la sala de reuniones, el diplomático Centuri se estaba volviendo más directo en sus preguntas. Embajador Stone. Tenemos considerable experiencia con la tecnología y los métodos de comunicación de los guardianes. Las señales que detectamos durante su conflicto con el colectivo eran inusuales. Rachel sintió sudor formándose en su frente, pero mantuvo su sonrisa diplomática. Inusual en su forma, parecía provenir del sistema solar en lugar del espacio de los guardianes. Nuestros científicos encontraron esto curioso antes de que Rachel pudiera responder. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje urgente del almirante Morrison. El mensaje era una breve señal de los guardianes. Detecté una verdadera entrante. A Rachel se le heló la sangre. Disculpe un momento. Les dijo a los Centuri que necesitaba consultar con mis asesores. Salió de la sala de reuniones e inmediatamente contactó con el centro de mando. Almirante, ¿qué sucede? La voz de Jake estaba tensa. Hemos detectado una nave guardiana real acercándose al sistema solar. El equipo del Dr. Blake captó la señal hace 20 minutos. Está usando protocolos de comunicación idénticos a los que hemos estado falsificando. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. O los guardianes son reales y creamos accidentalmente una imitación perfecta de su tecnología, o algo más está sucediendo. La capitana Susan Wells había estado monitoreando la nave que se acercaba desde su nave cerca de Júpiter. Almirante, la nave guardiana solicita permiso para entrar al espacio terrestre.
Sigue exactamente los protocolos diplomáticos que el Dr. Chen inventó para nuestras comunicaciones falsas de los guardianes en su laboratorio a bordo de la estación espacial. La DRA. Karen Blake estaba analizando a los guardianes. Firma energética del buque, esto es importante. Posible, murmuró para sí misma. Los patrones de resonancia cuántica coinciden perfectamente con las señales fabricadas de nuestros guardianes. Dan Wright, ahora director de comunicaciones de la Tierra, estaba igualmente desconcertado. Es como si estuvieran usando nuestra propia tecnología inventada, pero eso no tiene sentido. La nave guardiana era elegante y estilizada, a diferencia de las enormes naves industriales del colectivo. Se acercó lentamente a la Tierra, transmitiendo señales de amistad en el mismo idioma que Amichen había inventado meses antes. El almirante Morrison tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad: abrir un canal de comunicación. Veamos qué tienen que decir estos verdaderos guardianes. La respuesta llegó de inmediato. El capitán guardián habló en un inglés perfecto, lo cual fue impactante, ya que ningún guardián debería saber el idioma humano. Saludos, humanos de la Tierra. Soy el capitán Marcus, de la nave guardiana Harmony. Hemos estado monitoreando su notable engaño durante varios meses y estamos bastante impresionados. Jake se quedó boquiabierto. Sabía que estábamos falsificando las comunicaciones de los guardianes. Por supuesto que somos los verdaderos guardianes. Después de todo, su imitación de nuestra tecnología y protocolos fue sorprendentemente precisa. Considerando que no tenías conocimiento real de nuestra civilización, el Dr. Chen tomaba notas frenéticamente. ¿Cómo es posible? Inventamos el lenguaje y los métodos de comunicación de los guardianes desde cero. El capitán Marcus rió entre dientes. No exactamente tú. Verás, hemos estado influyendo sutilmente en el desarrollo humano durante siglos. Los conceptos matemáticos que usaste para crear la tecnología falsa de los guardianes se basaban en la ciencia real de los guardianes, que introdujimos cuidadosamente en la cultura humana. Con el tiempo, nos has estado manipulando. Jake preguntó, guiando, no manipulando. Tenemos una política de proteger a las especies jóvenes, pero preferimos que se protejan a sí mismas cuando sea posible. Tu especie demostró un ingenio notable al usar nuestra influencia oculta para crear una imitación perfecta de la tecnología de los guardianes. El embajador Stone, que había regresado al centro de mando, intervino, así que los guardianes realmente protegen a las especies jóvenes. De hecho, el colectivo ha sido un problema durante siglos. Han destruido muchas civilizaciones prometedoras. Hemos estado buscando una manera de detenerlos sin intervención militar directa. Tu solución fue perfecta. El capitán Ford estaba revisando informes tácticos. ¿Qué pasa ahora? El colectivo eventualmente descubrirá que en realidad no estamos bajo protección de guardianes. El capitán Marcus respondió, ahora están bajo protección de guardianes. Su victoria sobre el colectivo al usar nuestra tecnología los convierte en miembros honorarios de la Alianza de Guardianes. Cualquier ataque a la Tierra será considerado un ataque al espacio de los guardianes. Las implicaciones golpearon a todos a la vez. La humanidad había conseguido accidentalmente la protección de una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Hay una condición, el capitán Marcus continuó, debes seguir desarrollando tus propias defensas y ayudar a otras especies más jóvenes a medida que se enfrentan a amenazas similares. La galaxia tiene muchas civilizaciones como el colectivo y necesitamos aliados que sepan cómo combatirlas. Rachel Stone sonrió, creo que podemos manejar eso. Durante los meses siguientes, la Tierra se convirtió en un centro de diplomacia galáctica. Los Centauri establecieron una embajada permanente en la Estación Espacial Humana. Su especie alienígena llegó para intercambiar tecnología y compartir conocimientos. La reputación de la humanidad como la especie que derrotó al colectivo con astutos engaños los convirtió en valiosos aliados para las civilizaciones de toda la galaxia. La DRA. Karen Blake, ahora asesora científica principal de la Tierra, solía estar en el observatorio de la estación espacial observando la llegada y salida de naves alienígenas. La señal que había descubierto en esa tranquila instalación de Nevada había cambiado todo. Asombroso, le dijo al Dr. Ryan Martínez, quien se había unido a ella en la ventana del observatorio. ¿Realmente accidental?, preguntó Ryan, dado lo que sabemos sobre la influencia de los guardianes en el desarrollo humano. Tal vez estábamos destinados a encontrar esa señal. Karen consideró esto como el guardián. Dijo que nos han guiado durante siglos. Tal vez querían que interceptáramos las comunicaciones colectivas. Sabían que encontraríamos una manera de usar la información para salvarnos,
Así que la señal realmente no estaba destinada a los humanos. No. Karen sonrió, pero tal vez siempre debimos responder de todos modos. Fuera de la estación, naves humanas patrullaban junto a las naves guardianas, protegiendo no solo la Tierra, sino también otros mundos en desarrollo de la galaxia. La especie que comenzó como un espía accidental de las comunicaciones extraterrestres se había convertido en un actor importante en la política galáctica y en los radiotelescopios alrededor de la Tierra y su creciente red de estaciones espaciales. Los científicos seguían escuchando señales de toda la galaxia. Algunas estaban destinadas a los humanos, ahora mensajes diplomáticos y comunicaciones comerciales de nuevos aliados. Otras fueron interceptadas accidentalmente, igual que aquella primera transmisión colectiva. Pero la humanidad había aprendido la lección más importante de todas. A veces, las conversaciones más importantes son las que no. Se supone que escuchar, y a veces, responder a una llamada que no era para ti puede cambiar el destino de civilizaciones enteras.